Quiero ver si se escucha bien y darle la bienvenida a cada uno de ustedes para esta clase que vamos a tener hoy, ¿verdad? Acerca de los nombres redentores de Dios. Esto viene en su manual de Sanidad y Milagros. Estuvimos viendo la vez pasada cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús se movía, ¿verdad? Sanando y liberando y enseñando. Y pues ahora vamos a aprender algo bien, bien interesante, bien importante y que es un fundamento también para nuestro caminar como creyentes. Y pues bienvenidos a todos. Y pregunta aquí de los 64,000, ¿se escucha bien? A ver, no, ok, ya está, ok, ok. Bueno, pues vamos a empezar y quería pedirles una disculpa. Me comentaban estos días, sí, déjame moverme para que no esté la luz tan fuerte de atrás. Aunque me comentaban que la semana pasada hubo algunas preguntas que hicieron durante la enseñanza, no las alcanzamos a ver, quiero pedir que ok, estoy en la americana. No las alcanzamos a ver, el problema que yo tengo es que tengo que generalmente dar la clase parada, Sí, entonces, yo también. pues sí, es que no aguanto mucho tiempo estar sentada me provoca dolor en mi cuerpo, entonces tengo que estar parada y por eso a veces me estoy moviendo, entonces no vi las preguntas, pero vamos a tratar de estar más al pendiente de las preguntas que tengan, ¿verdad? Y poderlas responder en el momento, porque cuando yo vi después que vi la pregunta, ya no supe de en qué momento, o sea, qué es lo que se estaba tratando para poder responder. Entonces, si alguien puede mandar, nos puede mandar, si esa pregunta me la puede mandar como inbox, ¿verdad? Y ahí le responderé personalmente a la persona que la hizo, ¿ok? Y bueno, pues, listos, en sus marcas, listos, fuera. Pues Padre, te damos gracias. Gracias por otra vez poder estar a través de este medio recibiendo tu palabra, recibiendo tu instrucción. Te pido que despiertes nuestros espíritus, Señor, que recibamos no solamente información, sino que revelación de lo que tú quieres hablarnos en este tiempo, la verdad que será un fundamento para nuestro caminar en Cristo y una vida de poder, Señor, que podamos responder, Señor, a tu necesidad, a tus deseos, Señor, y ser instrumentos, Señor, ser ese cuerpo de Cristo que manifieste su gloria, que pueda Cristo, a través del cual Cristo pueda operar en este tiempo. Amén, amén. Bueno, vamos a ver si los nombres redentores de Dios. Desde hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar las escrituras ya en forma, ¿verdad? Y me daba cuenta que Dios quiere ser conocido por nombre, es decir, daré a conocer mi nombre y me conocerán por nombre. Entonces me llamaba la atención, ¿no? Que pues muchas veces nosotros conocemos una persona por nombre, pero la identificamos, pero no la conocemos. Pero Dios no solamente quiere que conozcamos un nombre que Él tiene o varios de los nombres que Él tiene, sino lo que significa. Esos nombres son redentores, nombres que vienen a manifestar su naturaleza, su carácter. Entonces el nombre representa a la persona. Y por eso pongan atención, porque hoy, por ejemplo, una persona la semana pasada, este fin de semana, me comentaba, ¿verdad?, que parecía que los doctores le estaban detectando unos tumores que eran cancerosos y ¿qué te ha estado hablando Dios? Dice, me ha estado hablando de su nombre, me ha estado llevando a la escritura, pero a conocer a Sabaoth, al Jehová Sabaoth. Entonces, vamos a ver los nombres redentores de Dios y si se dan cuenta, en Agua Viva tenemos una manta que tiene muchos años, yo no la voy a quitar, no vamos a mantener, tal vez cambiemos de diseño, lo que sea, pero hablan de los nombres de Dios. ¿Y por qué? Porque yo recuerdo cuando tuve mi encuentro con Dios, ¿sí? En Cuernavaca, en un retiro que iba, un retiro de mujeres, cuando hablaban de ese lugar que se llamaba el oratorio, ¿verdad? Yo recuerdo que, pues, bien nueva, o sea, no sabía mucho de la palabra, no entendía ni siquiera el lenguaje que estaban usando. Y cuando llego a ese lugar, lo primero que me topé fueron con esos nombres.
y me llamó mucho la atención y pregunté, ¿y qué es eso, no? Porque esos nombres estaban grabados en la pared y estaban como con letras de oro que resaltaban, pero muchos nombres, así como los que tenemos en Agua Viva, y me decían, son los nombres de Dios. Y yo pues me quedaba mirando y pensativa, ¿no? Y después cuando entro a ese lugar pequeño donde se oraba, no había nada, no había ni siquiera sillas o música, simplemente era un lugar de oración. Recuerdo, y Dios me lo está ahorita recordando, el sentir, ¿no? De llegar a casa y cómo caí de rodillas. Yo me iba riendo, íbamos vacilando y llego a ese lugar y me impacta la presencia, ¿verdad? Yo no sabía de la presencia, pero a mí me impactó muchísimo y creo que eso marcó, ahorita que recuerdo, porque Dios nos ha llevado por un caminar, nos dice su casa será llamada casa de oración, nos relaciona con ministerios de oración y todo tiene que ver con esa comunión, con esa intimidad, con ese conocer a Dios por nombre, con ese conocerlo a Él de manera personal. Entonces creo que muchas cosas que estamos viviendo ahorita no empezaron ahorita, empezaron hace mucho tiempo. Dios te tiene escogido, Dios te tiene llamado antes de formarte, ¿no? Estamos siendo escogidos, estamos siendo llamados para conocerle, para poder ser instrumentos poderosos en sus manos y representantes suyos, ¿ok? Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Yo voy a empezar ahorita y Sergio va a continuar en este momento. Nada más quiero leerte esta primera parte porque es lo que nos va a dar la pauta, ¿sí? Y de por qué es importante conocer a Dios por experiencia personal, por qué es importante conocerlo por nombre, ¿ok? Dice aquí que todos los nombres con que Dios se reveló en el Antiguo Testamento son nombres que señalan hacia la obra redentora de Jesús en la cruz, ¿ok? Y las bendiciones que su sacrificio proveyó por nosotros, ¿ok? Esto es importante porque desde el Antiguo Testamento, a través de los nombres, Dios estaba manifestando lo que Jesús vendría a ser para nosotros. Y ahorita estaba viendo que a Jesús se le dio un nombre, sobre todo nombre, ¿sí? Dios lo exaltó hasta lo sumo, Dios le dio un lugar de honor, ¿sí? Dios lo honró por su sacrificio, por su obediencia, por venir a revelar al Padre, porque aunque el Padre revelaba en los nombres al Hijo, el Hijo, al manifestarla solo, estaba revelando al Padre, porque también dice que Jesús decía, si me conoces a mí, si a mí, conoces al Padre. Entonces, el Hijo y el Padre no son diferentes, ¿sí? Y entonces Jesús vino a manifestar al Padre, y entonces dice que Dios le dio un nombre por sobre todo nombre. Todos los nombres, ¿verdad? Se van a como encapsular, se van a unir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero el nombre de Jesús, que es Salvador, hablábamos de Soso, ¿verdad? Es Salvador, es sanador, es libertador. Entonces ese nombre tiene mucho poder y es un nombre que está por sobre todos los nombres. Entonces, si desde el Antiguo Testamento todas las profecías señalan a Jesús, todos los nombres con que Dios se manifestó o se reveló en el Antiguo Testamento señalan hacia la obra redentora de Jesús en la cruz y las bendiciones que su sacrificio proveyó. Entonces, por eso es bien importante, si vamos a movernos en el ministerio de sanidad y milagros, Jesús tiene que ser el centro. Él tiene que hacer la obra a través de nosotros y necesitamos conocerlo cada día más de una manera personal. Así que cuando Jesús murió, Él abrió los tesoros de los cielos para que los hijos de Dios pudiéramos beneficiarlos a través de ellos. Por eso dice Pablo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, las regiones celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la puerta, Él es la escalera, Él es el, a través de Él, a través de su nombre, en su nombre, es que nosotros recibimos todas las bendiciones que Dios quiere darnos en este tiempo. Así es. Bueno, un saludo primero a cada uno de los que ya están en esta noche, ¿verdad? Es una noche muy especial, muy emocionante, porque es una noche de revelación, es una noche donde Dios va a hacer algo sobrenatural, ¿verdad? En nuestro corazón, al llevarnos, ¿verdad? A estos caminos de descubrir tesoros, ¿sí? Descubrir tesoros, encontrar tesoros, y cada tesoro es una verdad que
que estará trayendo una revolución a tu vida, ¿verdad? Cada vez que encontremos una verdad y esta verdad se revela en nuestro corazón, nos llevará, ¿verdad?, a experimentar esos tesoros que están provistos para que sean revelados delante de nosotros, que seamos esos buscadores de tesoros que los encuentran. Sí, bueno, la Escritura, ¿verdad?, nos enseña cómo nosotros hemos sido bendecidos, dice, con toda bendición espiritual. Y toda esta palabra, ¿verdad? Toda bendición espiritual incluye, ¿verdad? Todo lo que Cristo llevó a cabo en la cruz y todo lo que el Padre ha revelado, ¿verdad? A través de Cristo y cómo aún el Espíritu Santo nos está llevando, ¿verdad? A descubrir, ¿verdad? Aún los dones espirituales están incluidos dentro de este paquete, ¿verdad? Y esa es herencia para los hijos. Amén. Entonces, como hijos necesitamos nosotros conocer nuestro linaje, necesitamos entender, ¿verdad?, todo lo que recibimos a través de ser parte de un linaje real, de poder tener esa línea de sangre, ¿verdad?, que nos conecta con el cielo, que nos conecta con Jesucristo, ¿verdad?, y que nos conecta con el nombre. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces, su nombre, ¿verdad?, revelado, nos abre el acceso a la provisión ilimitada, ¿verdad?, de los cielos para nosotros, ¿sí? Jesús mismo, ¿verdad?, es la revelación del Padre. Jesús dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre, el que me conoce a mí, ¿verdad?, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo está, ¿verdad?, está revelada toda la gloria del Padre, ¿verdad?, todo lo que el Padre es, todo el resplandor de la gloria del Padre, ¿verdad?, se refleja a través de la faz de Jesucristo. Entonces Jesucristo es la fuente de los tesoros, ¿verdad?, que tiene Dios para nosotros, ¿verdad?, para nuestro beneficio. Bueno, yo quiero leerte una escritura que ya conocemos y hemos usado mucho, ¿verdad?, pero creo que es importante usarla para que nos lleve al tema, ¿verdad?, que estamos viendo. ¿Sí? Y esto lo vamos a tener en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, y ya conoce la escritura, así que perdón, es el capítulo 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando nos habla aquí, ¿verdad?, de Dios fuerte, ¿sí?, nos está hablando de uno de los nombres redentores de Dios revelado desde el Antiguo Testamento. Y cuando dice Padre eterno, nos está revelando lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad?, en la tierra. Dice Jesucristo que Él vino a revelarnos al Padre. Entonces, ¿por qué? Porque Él es Padre eterno, ¿verdad? En Jesús está, ¿verdad?, la revelación de todos los nombres de Dios, ¿verdad?, concentrados en Él, ¿verdad? Y Él vino a administrar todos estos nombres. Así que cuando Él caminó en la tierra, ¿verdad?, Él estuvo revelando al Padre en la tierra. Padre, te doy gracias, dice Jesús, porque, ¿verdad?, toda esta bendición la estás dando a conocer a los niños, a los niños. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6, y yo me admiro, ¿verdad?, cómo están haciendo un niño, ¿verdad? Un hijo nos es dado, dice, ¿sí? Y el niño es nacido y el hijo nos es dado, y desde Isaías se está anunciando proféticamente los nombres de este niño, ¿verdad? Refiriéndose, es una escritura mesiánica, ¿verdad? Es una escritura profética, ¿sí? Y nos está diciendo lo que va a contener el nombre de ese niño, y sabemos que ese nombre es Jesús, ¿verdad? Es Yeshua, ¿sí? En ese nombre, ¿verdad? Dios Salvador, el Salvador, ¿sí?, está contenido, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Y en el nombre del Padre, el Padre eterno,
En el nombre del Padre Eterno están contenidos, ¿verdad?, los nombres que vamos a estar estudiando a través de esta lección número 2, ¿verdad?, de nuestro manual de sanidad y milagros, ¿sí? Y entonces vemos cómo estos nombres desde el Antiguo Testamento nos están revelando, ¿verdad?, su cumplimiento en la vida de Jesús. ¿Sí? Dice el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículos 9 y 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes que Jesucristo, una de las enseñanzas básicas de Jesucristo es, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre si no es a través de mí, si no es por mí, ¿verdad? Entonces, a través de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros encontramos, ¿verdad?, el corazón del Padre, pero en Cristo habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Quiere decir todo lo que Dios es, ¿sí? Y sabes que los nombres de Dios revelan todo lo que Dios es. Entonces en Cristo está concentrado, ¿verdad?, toda la revelación de los nombres de Dios, ¿verdad? Y dice, y vosotros estáis completos en Él. Así que cuando tú y yo, ¿verdad?, entramos en esa comunión con Cristo, ¿sí?, el Espíritu Santo nos va a llevar a ir descubriendo, ¿sí?, todo este arsenal de nombres, ¿verdad?, que son la bendición, el regalo de Dios para nosotros, el don de Dios del cielo para nosotros a través de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a estar completos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Y entonces la revelación del Padre Eterno se va a dar a conocer en nuestras vidas a través de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, dice, de todo principado y de toda potestad. Bueno, nos damos cuenta entonces cómo, ¿verdad?, cómo es tan importante que nosotros, ¿verdad?, empecemos a prestar atención, ¿verdad?, a lo que son los nombres de Dios, ¿sí? Una de las cosas que empiezan a darte entendimiento de quién es Dios es porque en los tiempos de necesidad Dios se revela. Cuando tú estás pasando por una situación muy adversa, muy difícil, y tú clamas a Dios, Él se va a revelar, ¿verdad?, en el punto de la necesidad, ¿sí? Entonces, yo quiero recordarte un pasaje de la Escritura también, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 22, me parece, hoy lo encuentro, sí, en el capítulo 22, en donde dice la Escritura que Dios probó a Abraham. Y Dios le dijo, ¿verdad? Le dijo a Abraham, toma a tu hijo, ¿verdad? Al que amas, a tu hijo único, al que amas, ¿sí? Y vete a la tierra de Moriah y dice, ofrécemelo allí en holocausto, ¿sí? Sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces Abraham, ¿verdad?, al escuchar el requerimiento de Dios, cuando Dios le dice, ofrécemelo en holocausto, ¿sí?, la simple palabra, ¿sí?, ofrécemelo, ¿sí?, ya estaba hablándole de un sacrificio. Y luego cuando dice holocausto, entonces ya sabía que tenía que haber un altar y que tenía que haber fuego y que el sacrificio tenía que ser puesto en el fuego, ¿verdad?, después de ser muerto. Entonces lo que Abraham estaba recibiendo, ¿verdad?, era un mandato de Dios, ¿verdad?, a su vida de fe, porque dice que Dios estaba probando su corazón. Y entonces cuando Abraham se dispone a hacer rápidamente lo que Dios le estaba pidiendo, dice que se levanta muy de mañana, ¿sí?, toma a sus hijos, toma unos animalitos para poder llevarse la provisión, ¿verdad? Y se lleva ahí a unos acompañantes y va Isaac, ¿verdad? Y al ir caminando, Isaac le dice, ¿verdad? En el libro de Génesis 22, versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sí? El hijo ya sabía de antemano que iba a haber un sacrificio. El hijo ya sabía que iba a haber leña, ¿verdad? Ya sabía que iba a haber un altar,
y aún veía que se llevaba el fuego, ¿verdad? Entonces el fuego lo estaban transportando también para poder, ¿verdad? Encender, ¿verdad? Toda la leña ahí sobre el altar, ¿sí? Y el padre le responde en el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, dice, e iban juntos, ¿sí? Entonces Abraham le pudo haber dicho, Isaac, tengo una sorpresa para ti, ¿verdad? Tú vas a ser el corderito, ¿sí? Pero Abraham, ¿verdad? Estaba funcionando en la fe y estaba funcionando de manera profética, y entonces Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero, ¿verdad? Entonces Abraham está diciendo, yo estoy conociendo al que nos va a proveer, ¿sí? Y Abraham conoció al Shaddai, Abraham conoció al proveedor por nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento de necesidad, en el momento de prueba, Abraham, ¿verdad? Dio los pasos de fe, y entonces Dios se pudo revelar como el proveedor. Dios se pudo revelar, ¿verdad? Como el que en este monte Jehová será provisto, ¿verdad? En este monte de Jehová será provisto, ¿sí? En este monte Jehová, ¿verdad? Dios se va a revelar por uno de sus nombres, ¿sí? Bueno, nosotros, ¿verdad? Como matrimonio, hemos pasado por situaciones, muchas situaciones difíciles, muchas situaciones adversas, muchas situaciones donde Dios se ha tenido que revelar, ¿sí? En momentos de cada una de esas necesidades, nosotros hemos clamado a Dios, y nosotros, ¿verdad? Hemos buscado, ¿verdad? Que Dios se revele a nuestras vidas y que Dios envíe la respuesta, ¿verdad? En esos momentos de necesidad. Pero ahí es donde antes de que llegue la provisión, antes de que llegue la respuesta, ¿sí? Y antes de que llegue la bendición, Dios empieza a revelarse por nombre, ¿sí? Y entonces uno descubre una verdad, ¿sí? Que cuando se arraiga en tu corazón, se convierte en un tesoro y nadie te va a poder robar esa revelación, ¿sí? Él se revela por nombre y tú vas a empezar a conocer a Dios por nombre, ¿verdad? Con el nombre, ¿verdad? Que tu situación requiere. Y entonces ahí vas a darte cuenta que Dios se va a revelar muchas veces a través de tu caminar cristiano, ¿verdad? Por diferentes nombres de acuerdo a cada situación por la que tú estés atravesando, ¿sí? Entonces el fin principal del hombre, ¿sí? Es que glorifiquemos a Dios y nos gocemos con Él, ¿sí? Y Él se pueda gozar con nosotros al darse a conocer a nosotros. Entonces, mientras nosotros, ¿verdad? Nos metamos más en estas profundidades de comunión con Dios y busquemos más el corazón de Dios y busquemos más acercarnos, ¿verdad? Y estar, ¿verdad? Ahí delante de Él, recibiendo de Él, ¿sí? Él mismo se va a dar a conocer, ¿sí? Y Él mismo nos va a empezar a revelar quién es Él. Así que cuando hay una falta de conocimiento de Dios, entonces tú y yo, ¿verdad? Estaremos carentes, ¿sí? De los recursos del cielo en nuestras vidas, y veremos que aún, ¿verdad? Si no conocemos al Dios de poder, nosotros siempre viviremos en debilidad. Si no conocemos al Dios de la abundancia, nosotros siempre viviremos en escasez. Si no conocemos al Dios, ¿verdad? Del favor, nosotros siempre iremos contra la corriente, luchando y luchando y luchando, y no viendo la salida, ¿verdad? Viviremos en carencias. Bueno, Dios, ¿verdad? Desea, ¿verdad? La comunión. Eso es el punto básico, el punto importante que tenemos que aprender. Para que Dios se revele a tu vida, necesitamos nosotros entrar a una comunión más profunda cada vez con Dios. Sí, cada vez más y más profunda con la presencia del Señor. Y mientras más te acerques a su corazón, más se irá dando Él a conocer a tu vida, ¿verdad? Y te empezará a dar a conocer, ¿sí? Sus nombres, por causa, ¿verdad? De lo que tú estás clamando delante de su presencia, ¿sí? Bueno, tenemos que entender entonces que los nombres de Dios representan quién es la persona de Dios, ¿verdad? Y cada nombre nos habla de uno de su carácter, nos habla, ¿verdad? De uno de sus atributos, nos habla de una parte de su personalidad, ¿verdad? Nos va mostrando, ¿verdad? Una faceta de su vida, y entonces vamos a ir conociendo a Dios, ¿verdad? Y cada nombre nos va a ir complementando la revelación, cada nombre nos va a ir
aumentando, ¿verdad? Y ensanchando en el conocimiento de la realidad de quién es Dios. En el Antiguo Testamento, un nombre manifestaba una cualidad especial o el carácter de la persona que recibía ese nombre. Ese nombre, ¿verdad? Estaba definido y nos da a entender, ¿verdad? Nos mete en el entendimiento de quién o qué o de quién estamos hablando, ¿verdad? O qué es, qué representa ese nombre en esa persona, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que los nombres en el Antiguo Testamento nos identificaban a la persona, ¿sí? Y cada persona, ¿verdad? Cada persona que portaba un nombre, ¿verdad? Específico, especial, ¿sí? Su vida iba a hablar, iba a representar, ¿verdad? Iba a vivir esa revelación de ese nombre, ¿sí? Tenemos casos tan especiales como el caso de Jacob, ¿verdad? Que lo hemos identificado fácilmente como un suplantador, ¿verdad? Entonces cada vez que le gritaban Jacob, ¿verdad? Le estaban gritando, ¿verdad? El tranza, ven para acá. Y entonces su vida, ¿verdad? Pues empezó a ser una respuesta de lo que su nombre significaba. Y entonces para Dios, ¿verdad? Jacob era la respuesta a su plan divino, en donde todo el proyecto de Dios iba a avanzar a través de la vida de este jovencito llamado Jacob. Así que Jacob para Dios era muy amado, era muy importante, tan importante que Dios trabajó en su vida de tal manera que llegó al punto que lo llevó, ¿sí? A que Jacob mismo pidiera ser bendecido y entonces Dios le cambia el nombre. Y de un Jacob Dios lo lleva, ¿verdad? A un cambio de naturaleza para que ahora el suplantador, ¿verdad? Se convierta en un príncipe con Dios. Bueno, nos damos cuenta entonces cómo el nombre identifica a la persona, ¿sí? Y el nombre nos ayuda a saber, ¿verdad? De qué estamos hablando, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta entonces que el nombre nos lleva, ¿verdad?, a identificar a la persona y a saber quién es la persona, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, o una cosa, ¿verdad?, de acuerdo a cómo llamabas las cosas también, ¿verdad?, se identificaban, ¿sí? Bueno, tenemos nosotros entonces que avanzar de esta manera, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios, ¿verdad?, quién es Dios, qué representa a Dios, cómo podemos entender cómo es Dios, quién es Dios, ¿verdad? Lo que Él es, ¿verdad? ¿Qué contiene cada nombre, ¿verdad? Y cómo describe el nombre a la persona, cómo describe el nombre a Dios y a sus atributos, ¿verdad? Y entonces a través de la Escritura nos vamos dando cuenta poco a poco, ¿verdad? Cómo Dios se va revelando a sí mismo, ¿sí? Así que el primer nombre que tenemos es Elohim, ¿sí? Este primer nombre, ¿sí? Lo pudiéramos sintetizar como el poderoso creador. Es el Dios majestuoso, ¿verdad? El Dios supremo, ¿verdad? Y el creador de todas las cosas, ¿verdad? El omnipotente, porque Él está en todo lugar, está en todo tiempo, ¿verdad? Él es omnipresente también, Él es todopoderoso, ¿sí? Él es el soberano y nos enseña que el nombre de Elohim, ¿verdad?, está unido a todo lo que es la creación, ¿verdad?, a todo lo creado, ¿verdad? Y Él es el que sostiene todas las cosas, ¿verdad?, el que sostiene todo el universo, ¿sí? Entonces, cuando el Creador, cuando Elohim, ¿verdad?, empieza a revelar a Jesucristo, ¿sí?, Él dice que todas las cosas fueron creadas, ¿verdad?, por la palabra, fueron creadas en Cristo y para Cristo. Así que en Jesús, ¿verdad?, está revelado, ¿verdad?, el nombre de Elohim también, ¿sí? Bueno, este nombre, que es uno de los nombres redentores, nos habla de la creación y este nombre lo vas a encontrar desde Génesis 1. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces podemos asociar, ¿verdad?, rápidamente a Elohim, ¿sí?, con la creación. Así que cuando tú en la Biblia te encuentres este nombre, ¿verdad?, Dios se va a estar refiriendo a Elohim.
En los versículos donde digas y Dios, ¿verdad? Entonces se va a referir a Elohim, ¿sí? El Dios, ¿verdad? Todopoderoso, creador de todas las cosas. Amén. Pones la siguiente. Ya se te brincó, ¿no? ¿Sí? El siguiente nombre que tenemos es el Shaddai, ¿sí? El Shaddai. Entonces, fíjate, antes de entrar a este nombre, al Shaddai, quiero hacerte una observación, ¿sí? Con el nombre Elohim y con el nombre El, de El Shaddai, ¿sí? Entonces, para que tú puedas identificar rápidamente, ¿verdad? A lo que se refiere, ¿sí? Elohim es un nombre plural, ¿sí? Es un nombre plural. Y para que lo identifiques rápidamente, ¿sí? En el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 26, quiero que lo leas conmigo. Génesis 1, 26. Toma tu Biblia, ¿verdad? Y que está aquí mismo en Génesis 1, 1 y le brincas hasta el 26, ¿sí? Y dice el 26, entonces dijo Dios, ¿sí? Ponle Elohim. Entonces dijo Elohim, ¿sí? ¿Qué dice? A ver si te puedo oír, a ver si te alcanzo a oír. Dice, hagamos. ¿Sí? ¿Quién dijo? Elohim dijo, hagamos. Entonces, Elohim nos está hablando de la pluralidad de Dios, ¿sí? Nos está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operando juntos, ¿sí? Entonces, por tratar de ubicarlos así, de que nos ubiquemos fácilmente, ¿sí? Elohim es el plural y Él es el singular, es Dios, Dios, la persona de Dios. Entonces la persona de Dios tiene otro nombre, el Shaddai, ¿sí? El Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios proveedor, ¿sí? El Dios de quien fluyen todas las bendiciones y fluye todo el poder, ¿sí? El Dios que nutre, el Dios que consuela, ¿sí? Aquel que es completamente suficiente, ¿sí? Entonces el Shaddai significa, ¿sí? El todo suficiente, ¿sí? El que es generoso, el que es la fuente de toda plenitud y bendición, el Dios que lo llena todo, el Dios que hace fructificar. Y entonces esto es importante porque una de las cosas que Dios dijo, Elohim dijo, ¿verdad? ¿Sí? Dice que bendijo al hombre. ¿Y qué fue lo que le dijo? Versículo 28, y los bendijo Elohim y les dijo, fructifiquen, ¿sí? Es la primera palabra que tiene el versículo 28, fructifiquen. Entonces, cuando empieza a operar la fructificación, ¿sí? El Shaddai se empieza a manifestar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios a través del nombre El Shaddai, ¿verdad? Él es el proveedor. Cuando Isaac le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está, verdad, el sacrificio? ¿Sí? Abraham le dijo, ¿verdad? Dios se proveerá, ¿sí? El Shaddai se manifestará. Isaac, yo te digo que el Shaddai se va a revelar a tu vida. Y quiero decirte que Isaac supo lo que era, ¿sí? El nombre del Shaddai. Él lo descubrió por experiencia propia. Él estuvo a punto de ser sacrificado y Dios se reveló como el proveedor. Y entonces Abraham dice que vio un cordero, ¿verdad? Atorado entre un zarzal. Y entonces, ¿verdad? Abraham entendió que Dios se había provisto de sacrificio, el sacrificio sustituto, que nos estaba hablando, ¿verdad? Del cordero de la Pascua, que nos estaba hablando proféticamente de Jesucristo como el Cordero de Dios,
que vino a tomar nuestro lugar en el altar del sacrificio. Amén. Bueno, el siguiente nombre, ¿quieres entrar, Rosana? ¿Sí? El siguiente nombre, Adonai. Adonai significa Señor, significa el dueño, significa el amo, ¿sí? Indica que Dios es el dueño de todo y de todos, ¿sí? La Escritura nos declara, ¿verdad?, que Jesucristo nos compró por precio, ¿sí? Y Pablo escribe, ¿verdad?, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora tenemos que aprender a servir a aquel, ¿verdad?, que pagó el precio de rescate por nuestras vidas. Tenemos que servir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo, como Él nos compró, Él es el dueño de toda nuestra vida y de todo lo que somos y tenemos. Así que Adonai, ¿verdad?, es el Señor de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que descubrir, ¿verdad?, el nombre de Jesucristo, ¿verdad? El nombre de Adonai, el Señor. ¿Sabes que a Jesús, ahorita empezaba Rosalba leyendo la escritura, que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, en el nombre de Adonai, ¿verdad?, de Yeshua Adonai, se doble toda rodilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor merece todo respeto, toda honra y toda obediencia, ¿sí? Y uno de los problemas de los cristianos, de los que están buscando, ¿verdad?, de los creyentes que están buscando conocer a Dios, es que tienen que aprender, ¿verdad?, a recibir a Jesús no solamente como Salvador, sino lo tienen que aprender a recibir como Señor, y lo tienen que hacer Señor de sus vidas, ¿verdad? Adonai se tiene que revelar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, aún vemos la revelación del nombre de Adonai en las Escrituras, ¿verdad? Y más adelante nos iremos, ¿verdad?, y descubriremos cada uno de estos nombres aplicados a la Escritura, ¿sí? Entonces, antes de que Moisés se topara con Dios, él solo se identificaba y era conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, o como el Dios de vuestros padres. Pero cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre?, él se revela a sí mismo como yo soy, ¿sí? Y dice el libro de Éxodo 3, versículos 13 al 15, ¿sí? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, versículo 15, ¿sí? Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios está revelando otro de sus nombres. Ahora tenemos el nombre de Jehová. ¿Sí? Jehová. Entonces Moisés, ¿verdad?, estaba teniendo un encuentro con Dios y Dios estaba revelando por nombre ahora a Moisés. ¿Sí? Para Moisés era muy importante saber el nombre del que lo estaba enviando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía que presentarse delante de Faraón y delante del pueblo de Israel, ¿verdad? Y decirles, ¿verdad?, de parte de quién iba. Y entonces Moisés, ¿verdad?, que se había formado en Egipto, ¿verdad?, y que sabía que Egipto era una tierra de muchos dioses, ¿sí?, y cada uno de los dioses en Egipto tenía un nombre diferente, ¿sí?
y entonces él iba a ser enviado, ¿verdad? Por una autoridad, y le iban a preguntar, ¿cómo se llama esa autoridad que te está enviando? Y entonces Moisés les tenía que responder, yo soy, me envió. Así que nos estamos dando cuenta entonces cómo, ¿sí?, Moisés tiene que entrar, ¿sí?, en la revelación. Moisés está conociendo a Dios, ¿verdad?, hasta este momento como Elohim, ¿sí? Y dice, y vino Elohim a Moisés, versículo 15, ¿sí?, y les dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ¿sí?, Jehová. Cuando tú vas a ver la palabra original en hebreo de esta palabra Jehová, traducida como Jehová, ¿sí? El Strong's, la traducción de la palabra del hebreo es Jehová, ¿sí? Es Jehová. Entonces, yo siempre he usado esta palabra y tal vez tú me la hayas escuchado ya algunas veces, ¿sí? Cuando habla de Jehová, ¿verdad? Está hablando del nombre de Jehová, ¿sí? Entonces, hay un entendimiento que tiene que venir, ¿verdad? Cuando está hablando Dios y le está diciendo, ¿verdad? Y Elohim le dijo a Moisés, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando ya Dios se revela, ¿sí?, Dios está usando el nombre de Jehová para hablarnos de revelación. Y cuando está usando el nombre de Elohim, nos está dando a conocer su nombre como el creador, ¿sí? Y tal vez alcance yo a transmitirte un poquito de esto, ¿sí? Todos pueden voltear al cielo y ver las estrellas, la luna, el sol, las nubes, ver los paisajes, ver el mar, ¿verdad? Que se va hasta el horizonte, ¿verdad? Y se pierde, ¿sí? Ver las plantitas y ver toda la creación, ¿sí? Y entonces tú estás conociendo al Dios creador, al Dios que lo ha creado todo, ¿verdad? Y que ha formado todo el mundo, todas las galaxias y todo el mundo, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que en ese nombre del creador, aunque te quedas admirado, la gente sigue siendo igual. La gente permanece, ¿verdad? Igual dice, sí, es que no cabe duda que hay un Dios todopoderoso que todo lo ha creado, pero no hay cambios en la persona. Y entonces, cuando Dios te lleva de la revelación de su nombre como el creador, de Elohim, y se empieza a revelar como Jehová a tu vida, el nombre de Jehová nos habla de revelación, ¿sí?, a través de una comunión. Y entonces cuando tú entras en comunión con Dios, ¿verdad?, su nombre, Jehová, se está revelando a tu vida y te está llevando a conocer, ¿sí?, la persona de Dios, su personalidad. Te está llevando, ¿sí?, a aguas más profundas. Y yo no sé si aquí está escrito, porque Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Sí, Abraham, a Isaac y a Jacob, a ellos me revelé como el Todopoderoso solamente, pero ahora me estoy revelando como Jehová, ¿verdad? Como Jehová. Y entonces Moisés está entrando en un conocimiento de relación. Y entonces Dios empieza a decir, hey, a todos los profetas yo les hablo por sueños, a todos los profetas yo les hablo, ¿verdad? A través de visiones, pero a mi siervo Moisés yo hablo con él cara a cara, ¿sí? Jehová revelándose en una comunión, ¿verdad? Que trae, aunque vuelva a repetir revelación, ¿verdad? Que trae revelación, ¿sí?, de lo que es Dios por dentro. Amén. Amén. Amén.
podemos darnos cuenta cómo un solo nombre no puede contener la grandeza de Dios, cómo un solo nombre no puede definir o no nos puede dar un panorama completo de la grandeza de Dios que tenemos. Por eso son tantos nombres, ¿no? Y solamente conforme vamos necesitando o tenemos una experiencia, un encuentro con Dios de cierta manera, en una necesidad o algo, es como nos damos cuenta de cuál es tan poderoso es Él, qué tan poderoso es su nombre. Aquí me llama mucho la atención cuando Moisés le pregunta al Señor cuál es tu nombre y le dice, yo soy el que soy. O sea, Él es eterno, ¿no? Y ¿por qué no le dijo Jehová en ese momento? ¿Por qué no le dijo de otra manera? Sino más yo soy, porque Él es todo lo que necesitamos. O sea, yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador, yo soy tu sanador, yo soy. ¿Qué es lo que en un momento dado tú necesitas? Yo soy, es el que va a revelarse a tu vida o a mi vida, ¿no? Entonces nos da a conocer después, como después conocemos como que es clarificado por la situación, ¿no? Por eso Abraham después, el pueblo de Israel levantaba altares, y ese altar tenía el nombre, uno de los nombres de Dios, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo más adentro, más adelante. Entonces aquí quiero que veamos, ya se me fue para arriba, ok, vemos esto, ¿no? Dice aquí que en el mundo, ahorita donde estamos viviendo, ¿no? Los valores cambian, las personas cambian, las leyes están cambiando, es un mundo muy inconstante, todo está cambiando. La escritura nos dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Es una de las escrituras que conocemos, entonces es un Dios eterno, a Dios nadie lo creó, ¿sí? Entonces es inmutable, ¿sí? Él no cambia, Él es permanente, podemos confiar que su poder, todo su poder a máxima potencia siempre la va a tener. Él, por más que da amor, no se le va a acabar el amor, por más que manifieste su poder o su provisión, no se acaba, porque Él en sí mismo, ¿no? Él es todopoderoso y es eterno. Hay un canto que me gusta mucho que dice inconmovible, ¿no? Tú nunca cambias, Él así es. Entonces podemos confiar en Dios, en su naturaleza. Si la palabra dice Dios es amor, es que realmente Él es así. Si la palabra nos dice que Dios es fiel, es porque esa es parte también de su naturaleza. Entonces su carácter es inalterable. No importa cómo seamos nosotros, cómo nos comportemos. La palabra dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Por eso es importante conocerlo por nombre, ¿no? Y meditar en estas palabras, en estos estudios, ¿no? Meditar, porque el mundo cambia, nosotros mismos estamos cambiando. Y sabes que a través de esta relación Dios nos va cambiando, porque tal como Él es, dice la palabra, que nosotros somos así en este mundo. Entonces, por eso la relación con Dios es tan importante. El conocerlo por nombre es importante, porque ese Dios de poder, ese Dios cuya naturaleza es inmensamente grande, habita en nosotros. Jesús habita en nosotros y en Cristo habita toda la plenitud, dice, de la deidad. Entonces, si lo conocemos a Él, también vamos a conocer quiénes somos nosotros, cuál es el poder que actúa en nosotros, porque el poder de Dios va a actuar de acuerdo a la fe que tengamos, de acuerdo al conocimiento que tengamos de Él, de acuerdo a la revelación que tengamos de Él. Entonces, si nosotros meditamos y tenemos comunión con Él, ¿verdad? Entonces no vamos a estar desprovistos de la bendición. Si me dice Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, hemos sido bendecidos en Cristo. Entonces, si la bendición viene a través también de los nombres de Dios, ¿no? La provisión, la sanidad, la libertad, o el manifestar a Jehová como el guerrero, ¿verdad? Es porque nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo estábamos viendo que todos los nombres lo están representando, están manifestando su carácter, su naturaleza, ¿ok? Dice el Dios que en sí mismo tiene el poder de suplir todas nuestras necesidades, ¿sí? Por eso dice, estamos completos en Cristo. Cuando yo trato de suplir mis necesidades y hago a Dios a un lado, no lo tengo como el centro de mi vida y no tengo a Cristo como el centro de mi vida, entonces siempre voy a sentir algo me falta,
algo me hace falta, voy a sentirme, ¿verdad? Que no me siento completo, pero conforme Cristo se va volviendo el centro, el Señor de mi vida, el proveedor, el yo soy, ¿verdad? Y como vamos viendo los nombres, ¿verdad? Se va revelando. Entonces sabemos que tenemos una provisión completa, una provisión que podemos arrebatar, pero necesitamos fe. El domingo les platicaba, les enseñaba acerca de la ley del reconocimiento. El reconocimiento de pobreza, el reconocimiento de escasez, el reconocimiento, la falta de reconocimiento, la ignorancia, ¿verdad? La aprovecha el enemigo. Y entonces necesitamos reconocer a Dios o conocer a Dios por nombre, porque ahí va a venir la provisión. Tú vas a saber a quién clamar o cómo clamar y sabiendo que Dios se va a manifestar, ¿sí? Dice, si en sí mismo, ¿no? En su nombre tiene el poder de suplir nuestras necesidades y sostener todas las cosas. Jesús dice, tiene un nombre sobre todo nombre, Él es el primero, Él es el creador, en Él están todas las cosas, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Imagínate, es el mismo Jesús que desde el principio está creando todo, y como vemos ya en el Nuevo Testamento, en Colosenses, ¿no? Como Pablo, cuando va persiguiendo a Jesús, no lo conocía, perseguía a Dios mismo, estaba persiguiendo a los creyentes que seguían el camino, que era otro nombre, el camino, ¿sí? Entonces no les llamaban cristianos, sino a los del camino. Y entonces, cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? No lo conocía. Dice, soy Jesús. Él se revela con el nombre que utilizó en la tierra, soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no sentía que perseguía a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, porque para él Jesús ya había muerto, pero Jesús ahora está revelando vivo, se está revelando, ¿verdad? A él, como el Dios, y lo dice, ¿qué quieres que haga? O sea, que él se dispuso a conocer a Jesús, a conocerlo por nombre, conocerlo por revelación, conocerlo en una relación tan íntima que transformó la vida de Pablo. Cuando nosotros disponemos el corazón en conocer a Jesús, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo va a estar revelándonos, nos va a estar revelando sus nombres, nos va a estar revelando su poder, nos va a estar revelando su naturaleza y nos va a estar revelando cómo Él habita en nosotros y ese poder que actúa en nosotros en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces nos va a revelar cómo usar el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado un nombre también. Dios nos ha dado un nombre, es como una chequera que tenemos la firma para poder firmar en su nombre todo lo que en el banco celestial está la provisión. Pero por ignorancia a veces no lo usamos o usamos el nombre de Jesús como si fuera, ¿verdad?, una fórmula religiosa para decir cada oración tiene que terminar y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Pero ni siquiera tenemos a veces la revelación, el conocimiento, ¿verdad?, de lo que significa actuar en su nombre, porque Dios nos da su nombre para que nosotros lo representemos y actuemos en su nombre, ¿no? Entonces, que Moisés pues ciertamente iba a ser enviado. Nosotros cuando estamos siendo enviados como apóstoles o como el apóstol quiere ser el enviado, entonces también Dios le definió al maestro, ¿verdad? Enseña y tiene un nombre. El profeta profetiza, es un vocero de Dios. Bueno, el apóstol es un enviado. Entonces aquí Moisés está siendo enviado por Dios para representarlo, ¿verdad? Y para traer libertad al pueblo. Él no iba solo, él iba en el nombre del yo soy, en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios que fue el Dios de sus padres, el Dios que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, pero que ahora se va a revelar a Moisés de una manera como su amigo, con quien habla cara a cara, con alguien que puede confiar, ¿verdad? Y entonces este Dios no solo lo va a respaldar y vemos a Dios manifestando su poderío, su autoridad a través de las acciones de Moisés. Moisés, soy tartamudo, Moisés se sentía incompetente, pero no era por la competencia de Moisés, sino por quien lo llamaba y quien lo enviaba y quien lo respaldaba. Y lo mismo sucede por nosotros. Dios quiere hacer milagros en este tiempo. Hay un mundo que está cautivo, hay un mundo que está siendo oprimido, ¿verdad? Y necesita Dios enviar libertadores o gente que lo conozca por nombre, que le crea, ¿verdad?
y que manifieste el poder de su nombre. Por eso dice, me conocerán por nombre. Dios quiere y anhela y es necesario que cada uno de sus hijos lo conozcamos por nombre y lo conozcamos de una manera personal, de una manera íntima, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede el día de hoy, ¿sí? No se trata de que nosotros podamos hacer algo por nosotros mismos, sino quién es Dios, ¿sí? El que mora en nosotros, se trata de que Él esté en nosotros, ¿sí? Algo que tiene que ser revelado a tu vida y mi vida y pararnos firme en esas verdades, ¿verdad? Es que Él habita en nosotros. Dice, si tú obedeces mis mandamientos, me amas, y yo vendré a vosotros, y mi Padre y yo vendremos a vosotros, y haremos morada en ustedes. Entonces, el Padre está en el Hijo habita en nosotros. Entonces, por eso tenemos el poder, ¿sí? De revelar su nombre, de manifestar su poder en esta tierra, ¿verdad? Y no es por nuestra fuerza, separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, es bien importante la identidad de que tenemos en Cristo, ¿sí? Ok, viene Sergio. Aquí yo creo que para que no vea tanta la luz. Bueno, aquí en el manual tenemos ya en la siguiente página, ¿verdad? Tenemos ya el nombre de Jehová, ¿sí? Y yo quisiera que le pusiéramos el nombre de Jehová, ¿sí? Que sería una traducción más acorde, ¿verdad? A cómo estamos estudiando nosotros estos nombres hebreos, ¿sí? Entonces, a ver, dice Jehová, ¿no? El Dios de justicia, santidad y amor. Y es el nombre que Dios utiliza para revelar sus atributos morales y espirituales, ¿sí? Entonces, este nombre, Jehová, Dios lo usa, ¿verdad? Eh, para manifestar, ¿verdad? Quién es Él en su persona, ¿sí? Por eso te hablo yo de comunión, ¿verdad? Por eso te hablo de compañerismo, por eso te hablo de conocer a Dios, ¿verdad? De conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que, cuando Él revela lo que está dentro de Él, ¿verdad? Se está manifestando Jehová, ¿sí? Entonces, te vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando Él se revela como Dios, como Elohim, ¿sí? Bueno, es más, podemos aún visualizarlo de esta manera. Todos los demás nombres de Dios, ¿sí? Revelan sus hechos, revelan actos, ¿verdad? El proveedor, el sanador, ¿verdad? El que está contigo, ¿verdad? Él es tu paz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, revelan hechos o acciones, ¿sí? Pero Jehová, ¿sí? Nos habla de revelación. Entonces, como Jehová, ¿verdad? O Jehová, ¿verdad? Es un Dios justo y Él ama la justicia. Él se va a revelar como el juez, ¿verdad? El juez justo de toda la tierra, ¿verdad? El que hace las cosas rectamente, ¿verdad? Él es santo, salvador y redentor, ¿sí? Entonces, Jehová manifiesta su amor, ¿sí? Y como él va a abrir su corazón para ti, ¿sí? Entonces tú vas a poder sentir el corazón de Dios, vas a poder sentir el dolor que hay en el corazón de Dios, ¿verdad? Por causa del pecado del hombre, ¿verdad? Vas a poder sentir la tristeza, ¿verdad? Que Él siente cuando Él es contristado, ¿verdad? Y tú la vas a poder sentir, ¿por qué? Porque hay una relación con Jehová, ¿sí? Entonces, esto mismo va a producir, ¿verdad? Esos sentimientos, ¿sí? Que luego no alcanzamos a entender, ¿verdad? Cuando Él hace misericordia, ¿sí? Es porque su corazón fue movido a compasión, ¿verdad? Entonces, cuando predicábamos, ¿verdad? La compasión de Dios, ¿verdad? El corazón compasivo de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros hablamos de una identificación con sentir lo que Él siente, ¿verdad? Y entonces como el corazón de Dios, ¿verdad? Se muestra en misericordia, ¿verdad? Entonces podemos entender lo que es la salvación, podemos entender su obra redentora, ¿verdad? Cómo fue su sacrificio de expiación, ¿verdad? Para pagar el precio, ¿verdad? Que requería, ¿verdad? La salvación de nuestras vidas. Entonces, cuando Dios hace las cosas, todo lo hace por amor.
Él revela todas las cosas por amor, ¿verdad? Porque Él es Jehová, ¿verdad? Él lo está revelando porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Y entonces Dios, ¿verdad? Nos está enseñando en esa revelación de su corazón, nos está enseñando a caminar como Él es. ¿Sí? Cuando tú empiezas a tocar, ¿verdad? El nombre de Jehová, ¿verdad? Y empiezas a sentir lo que Él siente, ¿verdad? Tú descubres que Él es un Dios justo. Entonces, ¿verdad? Va a imprimir su justicia en tu corazón y vas a empezar a sentir que tú necesitas hacer justicia. Y entonces, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? A los que buscan hacer justicia, ¿verdad? Y tú vas a decir, hey, yo soy uno de ellos porque estoy entendiendo ya que su nombre es el justo, ¿verdad? El justo de Israel, ¿verdad? Y yo le estoy conociendo por nombre, ¿verdad? Y entonces tú y yo vamos a empezar a caminar, ¿verdad? Porque somos enseñados a vivir la justicia de Dios, entonces vamos a empezar a caminar en justicia y todo por amor. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Las cosas que hace es porque Él nos ama. Por eso Él descendió, ¿verdad? Del cielo y dice que descendió para hablar con Moisés y para decirles, ¿verdad? Yo soy, te envía. ¿Sí? Entonces es su amor el que va a llevarnos a esa restauración, ¿sí? De nuestra vida para entrar en una comunión íntima con Dios, ¿verdad? En donde Él se revele tal y como Él es. ¿Sí? Así que Jehová o Jehová se manifiesta, ¿verdad? Para cumplir su pacto y para cumplir, ¿verdad? Su liberación y su redención. Éxodo capítulo 6, ¿verdad? Vamos a esta escritura, de hecho está en el manual, ¿verdad? Éxodo capítulo 6, y lo voy a subir. Ahí va. Versículos del 2 al 8, dice, escúchame, yo soy Jehová, ¿sí? Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim, como el Dios omnipotente, revelado como el Shaddai, ¿verdad? Mas en mi nombre, Jehová, dice, no me di a conocer a ellos. ¿Sí? Aunque el Dios de relación, ¿verdad? Se relacionó con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero no se reveló a ellos por ese nombre, sino que Él se reveló como el Todopoderoso, como el Omnipotente, como el Shaddai. ¿Sí? Entonces Abraham, Isaac y Jacob lo conocieron con el nombre de El Shaddai. Y dice, también establecí mi pacto con ellos. Entonces Dios viene a establecer pactos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos y Dios quiere darnos a conocer, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Verdad? Y lo que Él quiere darnos, Él quiere bendecirnos. Y dice, yo les quiero dar la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Elohim, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo se las daré por heredad, yo, Jehová, yo, Jehová. Entonces vemos cómo Dios está revelando. Primero se reveló a Abraham como el Todopoderoso. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Isaac y con Jacob, ¿sí? Y Dios, ¿verdad? Tiene el deseo, ¿verdad? De cumplir su promesa que le hizo a Abraham. Cada una de las promesas Dios quiere llevarlas a cabo y nos quiere bendecir, ¿sí? Y entonces Dios dice, ¿verdad? Yo me estoy revelando a ellos y yo me estoy revelando por el nombre de Jehová, ¿sí? Y qué increíble, ¿no? O qué tremendo que Dios, ¿verdad? Habiendo caminado con Abraham y habiendo, ¿verdad? Hablado, habiéndose revelado a su vida en visiones, ¿verdad? Y mostrándole todo su plan y todo su diseño, ¿sí? La necesidad de Abraham era de provisión.
Y entonces Abraham tenía que dejarlo todo y aprender a depender del proveedor. Y tuvo que dejar todas sus riquezas, todas sus cosas, ¿verdad? Y salir solamente con su esposa y con algunos bienes que tenía y con su sobrino y salir, ¿verdad? Para buscar, ¿sí? Cumplir la voluntad del que se había revelado a su vida. Y entonces Dios lo empieza a bendecir y Dios empieza a hacer que Abraham prospere y Abraham empieza a conocer al proveedor y a Abraham, ¿verdad? Se le revela el proveedor. Pero dice la escritura que Dios no se reveló a ellos por el nombre de Jehová, solamente se reveló a ellos como el Shaddai, el Todopoderoso, ¿sí? Pero Dios está haciendo su pacto, ¿verdad? Está haciendo su parte, ¿verdad? De liberar completamente, ¿verdad? Del yugo de Egipto a su pueblo, ¿sí? Y llevarlos y meterlos a la tierra de las promesas que Dios ya había jurado, ¿verdad? Y él termina diciendo, yo, Jehová. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios se revela, ¿sí? Él aún afecta los corazones y afecta las vidas de los que reciben la revelación, ¿sí? Abraham, él dice la escritura que se convirtió en el padre de la fe. Abraham fue un hombre de fe. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le decía, ¿verdad? Cómo él se revelaba como el omnipotente, como el Shaddai, ¿verdad? Abraham solamente escuchaba la palabra y la creía en su corazón, ¿sí? Y entonces dice la escritura que su fe le fue contada por justicia. Quiere decir que el nivel de fe, cuando fue pesada, cuando se pesó la fe, y se comparó con el peso de la justicia, ¿sí? Concordaron. Y entonces Dios dijo, tu fe, ¿verdad? Te cuenta como justicia, porque tu nivel de fe llegó a tener la sustancia que se requiere para lo que tú has creído. Génesis 17. Esta escritura también está hermosa, ¿verdad? Dice, era Abraham de edad de 99 años. O sea que tú y yo todavía tenemos esperanza. ¿Mm? Y entonces dice, cuando le apareció Jehová, ¿sí? Fíjate, era de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿sí? Camina delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, dice, y Elohim habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de muchedumbre, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Vemos, si nosotros tuviéramos una Biblia hebrea, podríamos ver las diferencias en los nombres, pero en español, por ejemplo, se dan cuenta que la Biblia fue escrita en griego, fue escrita en arameo, fue escrita, ¿verdad?, en otros idiomas, donde utilizan diferentes palabras. Entonces, si nosotros tuviéramos una Biblia hebrea, veríamos estos nombres no revelándose, pero por cuanto en español no hay esos nombres o nombres suficientes, ¿verdad? Entonces lo ponen todo como Dios o Jehová, y muchas veces lo vamos a ver en una sola palabra definiendo lo que en hebreo vendrían a ser muchos nombres, ¿no? Me llama la atención que también cuando Abraham se tiene encuentro con Dios, su fe es probada, entonces Dios también le cambia el nombre. La Biblia dice en Apocalipsis que Dios tiene un nombre, que nos entrega una piedrecita con un nombre nuevo. Dios ya nos llama por nombre, Dios nos conoce por nombre.
y hay un nombre que va a revelar la naturaleza redimida. A lo mejor ahorita nosotros tenemos el nombre de nuestros padres, ¿no? Y somos reconocidos con ese nombre, pero hay aún personas, tú mencionas el nombre de una persona y la gente piensa es corrupto, o es un buen hombre, o es una persona trabajadora. El mismo nombre de una persona, ¿me puedes traer la conexión porque está bajando la batería? Please. El mismo nombre de una persona o de una cosa puede definir, ¿verdad?, su naturaleza. Nosotros sabemos de quién está hablando. Entonces, para Dios fue importante cambiar los nombres, porque en el Antiguo Testamento era muy importante lo que hemos visto, ¿no? Que el nombre definía el llamado o la naturaleza de una cosa o de una persona, ¿sí? La identificaba. ¿Sí se acuerdan cuando Dios a Adán, no fue Dios el que le puso los nombres a los animales, fue Adán que les puso nombre. Y hasta el día de hoy, el nombre que les fue puesto, ¿verdad? Es que en el día que si decimos jirafa, pues nos imaginamos el cuello largo, ¿verdad? Elefante, y sabemos aún cuál es su hábitat, podemos imaginarnos, si hablamos de una ballena, pues una ballena no la ubicamos en un desierto, no lo ubicamos. Aún el nombre ubica a la persona, ubica su posición, ubica, ¿verdad?, su naturaleza. Entonces, ¿cuánto más con Dios? Por eso es importante este tema que estamos viendo, ¿no? Porque es a través de ese nombre que tenemos poder. Dice Jehová, entonces habló cara a cara con Moisés y no solamente le reveló su nombre, también le reveló sus planes, ¿sí? Y Moisés fue un instrumento para manifestar el poder y la justicia del Dios Todopoderoso. Éxodo 3:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Este día hemos estado orando en la mañana, ¿verdad? Y estos días que he estado meditando, dice, buscar mi rostro. Nos instruye la palabra, busquen mi rostro. Y decía David, yo tu rostro buscaré. Dios quiere hablarnos cara a cara. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, ¿verdad? Nos topamos con su naturaleza, nos topamos con su amor, nos topamos con su misericordia. Y en la medida que vamos nosotros el rostro de Dios se revela, ¿sí? Nosotros estamos siendo transformados también. Moisés, de cuando se tiene el encuentro con Dios en la zarza, ¿verdad? Moisés no fue el mismo, cambió, aunque no le cambiaron el nombre, pero la naturaleza de Moisés cambió. Saulo, era un perseguidor, era un hombre religioso, y ahí Dios le cambia el nombre. Nos damos cuenta que para Dios los nombres tienen poder, los nombres nos bendicen o nos maldicen también, ¿sí? Nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado, aún con los apodos o los nombres que les ponemos a nuestros niños o como definimos una persona. A veces nada más estamos maldiciendo, a veces es que es un tramposo, es que es esto o lo otro, y lo seguimos llamando así. En el libro de Ruth vemos cómo los padres, ¿no?, le ponen un nombre a sus dos hijos, Malión y Kelión. Entonces toda la vida es enfermizo, moribundo, era el significado de estos nombres. Pues claro que vivieron una vida de mucho dolor, enfermedades y terminaron muriendo. Entonces tenemos que tener también cuidado, ¿no? Como los apodos, aunque para nosotros suena bonito, suena lindo, ¿verdad? Pero ese nombre muchas veces se le va a quedar y cuando el niño crezca va a decir, ay, ¿por qué me dicen así? ¿Sí? El gordo, la otro, los apodos son terribles muchas veces, ¿ok? Éxodo 33, 18, 20, dice, te ruego, dice, que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré que mi nombre de Jehová, Dios mismo vuelve, dice, voy a proclamar mi nombre, me voy a dar a conocer, ¿sí?, delante de ti. Moisés está pidiendo, quiero ver tu gloria. Y Moisés ya había visto su poder, ya había visto a Dios obrando como el Todopoderoso, Dios haciendo justicia, ¿verdad?, sacándolos a libertad, redimiendo al pueblo, pero Moisés quería conocer más a Dios, quería conocer su gloria y cómo Dios le responde.
yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Sí? Entonces Dios no sabe que no podemos soportar el ver, pero ahorita nosotros en Cristo estamos escondidos. Nosotros podemos presentarnos en el trono de gracia. Nosotros podemos, ¿verdad?, conocer a Dios de una manera muy diferente, porque Cristo habita en nosotros y Dios quiere revelarse y quiere revelar sus nombres y proclamar su nombre. Dice, cuando Moisés le pidió a Dios que le revelara su gloria, lo que estamos viendo, ¿no? Fue su carácter lo que Dios demostró, proclamó su naturaleza, su manera de revelarse con el hombre, fue lo que Dios proclamó. Dios no le reveló a Moisés su poder, su majestad, le reveló su amor, le reveló su misericordia, su compasión, su fidelidad, su perdón, su justicia. Esto fue lo que Dios le revela a Moisés. Entonces, Dios quiere revelarse a esta generación de la misma manera. Se revela a través de Cristo, nos revela su gracia, nos revela su amor, nos revela su misericordia, nos revela su compasión, toda su fidelidad, su perdón. En las buenas nuevas del Evangelio tiene que ver con esto. Dios nos llama a proclamar las buenas nuevas, el Evangelio del reino. Esta naturaleza de Dios también es su reino. La naturaleza de Dios, su reino tiene su misma naturaleza. El reino es justicia, amor y paz en el Espíritu. En el reino hay misericordia. Entonces, cuando conocemos a Dios, también vamos a conocer su naturaleza, vamos a conocer su reino y vamos a conocer quiénes somos nosotros. Entonces, si lo vamos a representar de acuerdo a quién es Él. No nos representamos a nosotros mismos. Por eso tenemos que crecer en conocerle y crecer en amor, crecer en misericordia, crecer en compasión, crecer en fidelidad, crecer en carácter, que Cristo se ha formado en nosotros. Esa es la meta y Cristo es el cimiento y el buscar, el conocerlo a Él es ser establecidos en Él y ser transformados conforme a su misma imagen y semejanza. ¿Cómo ven? ¿Está bendiciendo esta clase? Yo creo que el meditar la palabra, el pedir Espíritu Santo, háblanos, revélanos, ¿verdad? Nos expande. Yo creo que no le habíamos dado importancia a veces a los nombres. Los conocemos algunos, pero el profundizar, yo te quiero retar, ¿sí? Señor, háblame, revélame tu nombre. Nosotros te estamos llenando de información, te estamos impartiendo lo que Dios nos está hablando, pero tiene que ser revelado. Hemos aprendido, Jesús caminaba con los discípulos y le preguntaba, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Uno decía, pues tú eres el profeta o tú eres Juan el Bautista. La gente no tenía un concepto claro de quién era Jesús, simplemente, ¿verdad? Lo que escuchaban y tener una opinión. Pero Dios no quiere que tengas una opinión, Dios quiere que tengas una revelación, ¿sí? Ok. Ya estamos terminando, nada más quiero yo tomar esa declaración, ¿verdad? Que está en Éxodo 30 en el 33, ¿verdad? Y Éxodo 34, en donde dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y en el 34, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿verdad? Cómo Dios descendió en la nube, dice, y estaba ahí Moisés, ¿verdad? Dice, proclamando el nombre de Jehová. ¿Sí? Entonces, date cuenta de lo importante que es esta declaración de los nombres de Dios, porque Dios mismo está declarando, yo voy a declarar, ¿verdad?, mi nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová representa, ¿verdad?, intimidad, representa compañerismo, representa, ¿verdad?, revelación del corazón de Dios, de quién es Dios, de qué es lo que hay en el corazón, qué es lo que hay dentro de Dios. Y entonces dice que empieza, ¿verdad?, pasando, ¿verdad?, delante de él y dice, y estoy proclamando
¿verdad? Jehová, 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 dice fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces está hablando ya de quién es Dios, de qué es lo que hay dentro de él, ¿verdad? Dentro de él está, ¿verdad? La misericordia, la piedad, dentro de él, ¿verdad? Está el dominio propio, ¿verdad? Dentro de él está la verdad, toda la verdad. Dice que guarda misericordia millares, ¿verdad? Que guarda misericordia. Y entonces empieza a hablar, ¿sí? De lo que es dentro de él. Así que el nombre de Jehová, ¿verdad? Es tan importante para nosotros porque sí se va a revelar con muchos otros nombres diferentes, pero, ¿verdad? Lo más importante es que tú tengas la revelación de los otros nombres. ¿Cómo te va a venir la revelación de los otros nombres? Bueno, cuando el nombre de Jehová se revele a tu vida, entonces ese nombre de Jehová, ¿verdad? Esa etapa de revelación te va a hacer que se revele, en verdad, el Dios de misericordia, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que fructifica, el Dios que libera, ¿verdad? Y va a empezar, ¿verdad? El Dios de paz, o sea, se van a empezar a revelar los otros nombres, ¿verdad? Y entonces cuando le dice a Abraham, Moisés a Dios, y entonces ellos me van a preguntar quién me envía, ¿verdad? Y me van a preguntar su nombre y qué les digo. Y entonces dice Jehová, tú les dirás, ¿verdad? Yo soy, te envía, ¿sí? Y entonces viene, la demás revelación viene a través, ¿verdad? De la puerta de entrada, que es el nombre de Jehová. Amén. Así que vamos terminando este tiempo y yo quisiera que termináramos orando, ¿verdad? Y que Dios nos siga hablando, nos siga, ¿verdad? Edificando, nos siga llenando y nos siga, ¿verdad? Llevando a mayores profundidades, ¿sí? De lo que los nombres de Dios representan y son, ¿verdad? En el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que el pueblo pereció, ¿verdad? El pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. El no conocer a Dios, ¿verdad? Nos lleva, ¿verdad? A vivir una vida, ¿verdad? Infructuosa, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta noche cada uno de los que están, Señor, aquí conectados, Señor, y que estamos, Señor, yendo, Señor, al conocimiento de tu nombre, Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú empieces, Señor, a traer claridad, a traer entendimiento, a traer revelación. Espíritu Santo, tú eres espíritu de sabiduría y revelación, Señor, en el conocimiento de Jesús, Señor. Revélanos, Señor, a Jesús, Señor, y revélanos la plenitud de Dios, Señor, habitando corporalmente en Jesús, Señor. Llévanos, Señor, a entender que su nombre también es Padre eterno, que Él vino a revelarnos el corazón del Padre. Y el Padre se reveló, Señor, en el Antiguo Testamento, Señor, con diferentes nombres. Y aún Jesús fue revelado, Señor, en el Antiguo Testamento como Adonai, como el Señor. Dios, ayúdanos a entrar, Señor, en el conocimiento y saber, Señor, que tus nombres representan, Señor, no solamente, Señor, que tú eres Dios, sino cada una de las facetas, cada una de los atributos, Señor, de Dios, Señor, revelados en un nombre, Señor, cada uno de tus hechos, de tus obras, Señor, y de lo que tú haces, Señor, está siendo revelado, Señor, por tus nombres, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú nos llevarás, Señor, aún, Señor, abrir nuestro espíritu, Señor, abrir nuestro entendimiento, Señor, al conocimiento de estos nombres, Dios, y que seamos, Señor, bendecidos y seamos ensanchados en el conocimiento, Señor, de tu corazón, Señor, para que podamos, Señor, conocerte, Señor. Señor, que la palabra se cumpla, que así como Jehová, ¿verdad?, hablaba a Moisés cara a cara, que así, Señor, nosotros podamos entrar, Señor, en el conocimiento, Señor, de tu corazón y que, Señor, tu luz resplandezca delante de nosotros, Señor, dándonos el conocimiento de tus nombres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ensanche, que Dios los lleve a crecer, que Dios los lleve a ver, dice aquí Paola, ya se me movió la escritura, digo, el comentario de Paola. Déjenme ver si puedo. Dice Paola de San Diego, estoy confundida, ¿es Jehová o Jehová? Mira, la Biblia, como la tenemos, ¿sí? Tú lees en la versión Reina Valera y la versión Reina Valera dice Jehová, ¿sí? Así fue traducida, ¿verdad? Así la recibimos, la traducción como Jehová, ¿sí? Pero si nosotros vamos aquí al nombre de Jehová, que su raíz, ¿verdad? Su raíz
su raíz hebrea viene de Hayak, que significa ser, ¿verdad? Dios dijo, yo soy el que soy, yo soy Hayak, ¿verdad? Yo soy Jehová. Entonces, cuando tú vas a la raíz hebrea, ¿sí? Del nombre Jehová, ¿sí? En la concordancia Strong dice Jehová, ¿sí? Entonces, es el mismo nombre, nada más que más a tono con la raíz hebrea, ¿sí? Así que es el mismo nombre, no te confundas, ¿sí? Entonces, Jehová eh, está apegado más a la traducción de yo soy el que soy. Amén. Bueno, Padre, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios los lleve, Señor, a un entendimiento cada vez mayor de tus nombres, Señor. Amén. Que Dios los guarde, nos vemos. Fue un placer haber estado con ustedes y haber compartido este tiempo, ¿verdad? Que esta noche, ¿verdad? El espíritu de cada uno de ustedes, ¿verdad? Se siga alimentando, siga recibiendo, que el Espíritu Santo les siga mostrando otras escrituras, que empiecen a ver, ¿verdad? En las escrituras, ¿verdad? Los diferentes nombres, ¿verdad? Ahí manifestados. Muchas veces nosotros, por ejemplo, fíjense, David escribía, hay varios salmos y lo vas a encontrar en los salmos, dice, tú eres Dios, dice, Dios, tú eres mi Dios. ¿Sí? Entonces, en la versión Reina Valera nos ponen dos veces Dios, tú eres mi Dios, ¿sí? Pero uno de ellos es Jehová y otro es Elohim, ¿verdad? Y entonces vamos a ir entendiendo y vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Más cada vez lo que la Escritura nos quiere enseñar. Amén. Bueno, que descansen, que tengan una bonita noche. Nos vemos próximamente, ¿verdad? No se pierdan el viernes va a estar poderoso, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? De los violentos del reino. Creo que hemos sido muy bendecidos, ¿verdad? Y estaremos complementando algunas cosas. Así que pues sigan orando, sigan manteniéndose conectados en su corazón con el Espíritu y que Dios, ¿verdad? Nos siga llevando al crecimiento y al entendimiento. Amén. Amén. Hasta luego. Buenas noches. Dios les guarde.